Bendición, hermanos en Cristo Jesús en todas partes del mundo. Una vez más, el pastor Ricardo Torres de Ministerios Melquisedec para el mundo, desde San José, California. Bendiciéndolo una vez más y gracias por permitirme llegar a la intimidad. Donde quiera que veas este video, sea de mucha bendición para ti y con aquellos que tú compartes esta palabra y puedas bendecirlo. Yo te he dicho que tú puedes bendecir con este video. No cobro yo por video, no cobro por la palabra. Dice la palabra del Señor que el siervo es digno de su salario. El siervo es digno de su salario. Y cuando uno se entrega a servirle al Señor, no le anda preguntando cuánto me vas a pagar, cuánto me vas a dar por prestarme como vaso para que tú hables tu palabra. Puede ser que hayan muchos hombres que se van a preparar a las academias cristianas porque la visión de ellos es un día tener dinero, pero muchas veces de ellos porque vienen de sufrir mucha pobreza y entonces creen que buscando y hacerse un profesional como pastor, como maestro de la palabra, creen que es su salida para su pobreza. Pero pensar de esa manera es pensar en algo equivocado. Porque cuando uno viene y que uno está ya bien pagado de parte del Señor, cuando Dios lo utiliza en esta tierra, más preferible que llegar a ser un presidente de esta tierra o de una nación o rey de cualquier país, es servirle al Señor. Y cuando uno, Dios lo ha escogido en medio de millones de seres humanos en la tierra para que uno transmita la palabra del Señor que Él mismo le revela a uno. Con eso ya uno está verdaderamente, yo puedo decirlo, estoy bien pagado de parte de Dios, que me haya tenido en cuenta no solo en salvarme, ¿verdad? O confirmarme la salvación aquí en la tierra, ya que a uno lo salvan primero allá arriba, desde el Espíritu uno ya viene salvo y viene aquí a la tierra, y aquí en la tierra pues se confirma esa salvación, ¿verdad? Pero mucha gente cree que viene a ser salvo aquí en la tierra. Pero si el Cordero estuvo antes de la fundación del mundo, dice que ya había sido sacrificado antes de que existiera el primer hombre, antes que existiera Adán, el humano, antes que todo eso, ya uno debe saber que el plan de Dios era creación, caída y restauración. Creación, caída y restauración. Ya estaba en la mente de Dios. Cuando Dios quiere hacer una cosa y quiere engrandecerse, porque a veces uno dice, ¿por qué Dios permite que tal persona caiga, que tal persona tropiece, que tal cosa? Porque acuérdese, el plan divino es creación, caída y restauración. Ese es el plan. Lo que pasa es que los hombres por medio de la doctrina pues quieren meterle su religión y sus credos o su doctrina. Pero acuérdese de esto. El plan de Dios desde las eternidades de las eternidades era crear, caída y restauración. Eso siempre ha estado. O sea que el que piense que Adán le sacó la vuelta a Dios y que Dios no sabía que él iba a caer porque vino al huerto a preguntarle a Adán que si había comido, que si había... Y entonces vienen las conjeturas y ideas de los hombres como diciendo, mire, Dios no sabía que el hombre iba a caer, ¿cómo no iba a saber? Entonces dejaría de ser Dios si no hubiera sabido que el hombre iba a caer.
y que lo iba a vestir, porque no lo iba a dejar con hojas, lo iba a vestir, claro, lo expulsó del huerto. Hay unas consecuencias ahí, pero si tú no fuiste salvo allá arriba, Dios no te escogió entre los espíritus para aquellos que iban a ser vasos de honra para, para Él, no lo vas a hacer aquí en la tierra. Nunca lo serás. Dice bien claro la palabra entre la elección de parte de Dios divina, que no había nacido Esaú y no había nacido Isaac. Y a Esaú ya lo había rechazado, ya lo había aborrecido, y a Jacob ya lo había amado. Y aún no habían nacido y aún no habían hecho ni habían practicado el bien y el mal, ni aún existía Adán. Entonces, cuando nosotros miramos que, ¿verdad? Siempre se nos acumula, pues, ¿verdad? Lo de Adán y lo de Adán y lo de Adán. Y cuando nosotros venimos a nacer aquí en la tierra, ya el Señor incluso ya había venido miles de años antes de nosotros y ya había resuelto todo lo que era concerniente al pecado. Pero ahora la doctrina es que, pues, nosotros tenemos que resolver, porque Cristo no resolvió totalmente en la cruz. O sea, ese consumado es, dicen que, pues, ¿verdad? Unos creen que ese solo fue el down payment, ¿verdad? O sea, que eso fue algo que dio una prima, Dios a través de su Hijo, pero que tú tienes que seguir el trabajo para la salvación verdadera. Porque hasta ahorita, ¿verdad? Los que piensan así aún no son salvos, sino que está por averiguarlo, está por saber. Hasta cuando se mueran creen que sí, de verdad, serán salvos, ¿verdad? Entonces, pero esas son las ideas, ¿verdad? El hombre le gusta vender libros, le gusta vender novelas religiosas, porque aunque está la verdad en la palabra, nunca la van a confesar así, porque no van a hacer dinero. El siervo que le predica la verdad y le dice, el plan de Dios desde antes que existiera el primer ser humano fue creación, caída y restauración. Entonces no hay nada allí, porque el que no ha investigado a través de la palabra qué significa la autoridad máxima de Dios. O sea que cuando uno dice, yo voy a respetar porque la soberanía de Dios, como dice, ¿quién le dice a Dios por qué haces tal cosa? Entonces, cuando miramos que todo lo que se ha armado doctrinalmente y que, ¿verdad? Le van a vender esto, le van a vender el otro, le van a vender para toda clase de situaciones. Si usted vino salvo de allá, usted aquí no se va a perder. El que le enseña que aquí se pierde en la tierra, pues entonces no entiende, no sé lo que ha leído en la Biblia. Si le está diciendo que se pierde. Lo que pasa es que le conviene a ellos hacer dinero. Y entonces llevarlo a una reconstrucción que le va costando, como el cura quiere sacar. Dice que el que se murió está en el purgatorio y que, bueno, conforme va ¿verdad? La persona va dando sus limosnas, pues ya casi van saliendo del purgatorio, ya casi están entrando. Entonces, el evangélico, el pastor evangélico le dice, ¿verdad? Casi lo mismo, lo único que se la pone de otra manera a la película. Pero ciertamente es creación, caída y restauración en el plan de Dios, de antemano. Si no, el mismo predicador dice que no hay nada nuevo, dice, aquí en la tierra. Lo que hoy ven ya fue. Entonces, lo que pasa es que los hombres llamados de Dios quieren complicar a cristianos y entonces le dicen, mira, tú tienes que pagar también por la salvación. Tú tienes que pagar por ahí. Le van a escribir libros y le van a escribir esto y le van a escribir doctrina y le van a decir, tú tienes que pagar por la salvación. Entonces, lo que hizo Cristo, eso no fue suficiente. Tú tienes que pagar. No, el que vino de allá donde cuando eras espíritu, Dios escogió salvarte a nivel espíritu. Cuando vienes a encarnar aquí,
Jamás te perderás, no vas a perder la categoría, primero porque no viniste como espíritu por tu propia decisión, sino que a todos los espíritus que Dios les permitió venir a encarnar, ¿verdad? Y que ya sabían que eran de Cristo, porque dice la misma palabra, porque Jesús ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer, quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ser perdidos. Lo que pasa es que pues les conviene a los hombres religiosos, ¿verdad? Pentecostales, ministros que se llaman, hacerles largo la cosa y vender, como le digo, vender libros, ¿verdad? Vender libros apocalípticos, libros de esto, libros de aquello, porque no se sabe si usted es salvo. El que no sabe si es salvo, pues, pues no sé cómo llamarlo, ¿verdad? No sé cómo llamarlo. Ahorita, como verdad, está en veremos. Yo no estoy en veremos. Yo vine de allá salvo, soy aquí salvo y regreso salvo. O sea, el pródigo estuvo con el padre e hijo y siendo hijo se fue a la posilga hijo y regresó a la casa del padre siendo hijo. El que le dice que no, que es verdad que usted vino, pero Dios le dio oportunidad, pero por agarrar este camino y el otro como el pródigo, pues que perdió todos esos derechos. No, eso es mentira. El Señor dijo bien claro, de los que me diste, Señor, no se perdió uno, sino solo el que ya venía perdido. ¿Y quién era? Judas, de los que él tenía, Judas. El diablo nunca va a venir y le va a arrebatar al Dios Todopoderoso una oveja que le pertenece a él. Está el misterio cuando vino Labán detrás de Jacob. Y cuando Jacob, Labán acusó a Jacob de que se había traído a sus hijas y sus ovejas y que le había robado, Jacob le dijo, si llegas a encontrar uno que yo te he robado. Entonces hay gente que dice que antes fue del diablo y ahora son de Dios. Que en un tiempo fueron hijos del diablo, pero que ahora son hijos de Dios. Ningún hijo del diablo va a llegar a ser hijo de Dios. Ningún hijo del diablo va a llegar a ser hijo de Dios. Que se les ponga en su espíritu, amado hermano. Ningún hijo del diablo va a llegar a ser hijo de Dios. El que es hijo del diablo es hijo del diablo y el que es hijo de Dios es hijo de Dios. En esto se diferencia, dice el apóstol Juan, en los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. Lo que pasa es que se ponen y comienzan por frutos como Jacob. Jacob no parecía salvo, sino que el que parecía salvo era Saúl, porque Saúl era quieto y el que andaba de usurpador y que daba solo evidencias de un espíritu perdido y que era un espíritu que iba rumbo al infierno. No, ese era el salvo. El perdido era Saúl. Y así hay mucha gente enseñando de otra manera. Dios salvó a los espíritus allá arriba, allá de toda esa creación de nivel espíritu. Dios dijo, tú vas a ir a encarnar, pero tú eres de mi hijo. Y otros, por mucho que querían ser espíritu, porque dice la Biblia en Romanos, y a unos vasos los reservó, ¿verdad? Para ser a la imagen de su hijo y otros para destrucción. Entonces, los que están esperando de que el juicio y que el juicio no va a ser esto, entonces pregúntate si eres hijo o hija. Si tú, los que te predican, los que se llaman, no sé cómo se llama tu pastor y te está predicando y predicando, metiéndote miedo, cuídate del juicio, cuídate del juicio, cuídate. Es porque ni aún, como dice el apóstol que yo tuve, no les ha amanecido. Si yo me ando cuidando del juicio, del juicio, del juicio y del juicio. Ideas que se le metieron al hijo pródigo, ¿verdad? Que el papá quizás no lo iba a querer reconocer como hijo. No, y fue viéndolo y le dijo, hijo, siempre hijo. Entonces, amado hermano, yo quiero decirte en el nombre del Señor que si tú no confías que tú eres un espíritu salvo encarnado aquí, que aún puedes descarriarte por ciertas cosas y todo, y que están más allá de tu voluntad que tú no entiendes. Pero un día Dios te va a volver a hacer, te va a volver en sí como el pródigo.
te va a hacer volver en sí y te va a hacer saber que tú no eres mundano, que tú no eres ese drogadicto, que tú no eres esa persona homosexual, que tú no eres esa persona lesbiana, que tú no eres lo peor que puedes estar haciendo hoy. Pero Dios es el que toca la mente dice, y los hace volver en sí. Entonces, si tú quieres seguir creyendo a lo que te dicen esos hombres en los púlpitos, que te cuides porque Dios trae un juicio sobre ti, que se cuiden ellos, porque ¿por qué me tengo que cuidar yo? ¿Por qué me tengo que cuidar yo? Es porque dicen que la salvación debe cuidarse con temor. La salvación no se cuida con la carne. La salvación no se cuida con la carne. El arca de Dios es un tipo de algo salvo, pero estaba en manos de los dos hijos de Elí que representan la carne y ellos no podían estar cuidando el arca porque el arca al cuidado de la carne, así como ellos, terminó siendo quitada y robada, secuestrada. Eso es lo que están cuidando, que les dice, ¿verdad? Que no haga esto, que no haga aquello, que no haga... y Pablo dijo, aquí ya no es, no manejes, no toques, no bebas, no hagas esto y esto y lo otro, usted ya sabe. Aquí no es de eso. Aquí no es de esa doctrina. Aquí no es de esa palabra. Aquí es que yo sé quién soy en el Señor. Yo no soy de los que me tengo que andar cuidando que el juicio viene, que el juicio viene, que el juicio viene. Que se cuide el mundano, que se cuide el impío, que se cuide el que ya viene aquí y que aquí en el cuerpo, pues es como los egipcios que se metieron en medio del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Solo por eso Dios iba a salvar a esos egipcios, seguían siendo egipcios. Entonces tú sabrás dónde estás, en qué grupo estás, hermano. Yo lo que hago es, si a ti te agrada la doctrina que por años te han metido, pues sigue ahí, hermano. ¿Quién soy yo para querer abrirte los ojos? Yo no le puedo abrir los ojos a un testigo de Jehová, a un mormón, a uno que solo son Jesús, o solo son Jehová, o solo son el Espíritu. Yo no les puedo abrir. Si el Señor, por medio de su Espíritu, no te abre y te dice no aceptes esa doctrina, entonces no la aceptarás. Pero los entendidos, dice el libro de Daniel, entenderán. Y ojalá que tú seas uno de los entendidos. Que el Señor te bendiga. El pastor Ricardo Torres desde San José, California, Ministerio Melquisedec para el mundo. Amén y amén.